¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos, gracias por la sintonía, como siempre. Llegó el viernes donde nos despojamos de conflictos, de situaciones de análisis fríos de pronto, donde nos despojamos de nuestras camisetas políticas, donde nos quitamos esa máscara de derecha o de izquierda, de oficialismo o de oposición, y empezamos a vernos como seres humanos, desde unas perspectivas maravillosas, porque en realidad eso somos. Lo dijo bien Julio Bombacano la semana pasada, y creo que es una frase que deberíamos repetirla todo el tiempo. No somos materia en una experiencia espiritual, somos espíritus en una experiencia material, y es simplemente la capacidad y el desafío de cómo utilizamos esa materia para crecer o para seguir retrocediendo en la evolución. El día de hoy estoy en compañía, ya por fin, de los dos psicólogos, psiquiatras que nos faltaba, Ramirito, la semana pasada. Primero, Julio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, a ti las gracias, como siempre, Vero, y es un placer que la mesa del viernes se esté llenando cada vez más con mentes tan interesantes. Habíamos acordado ya trabajar todos los viernes, ¿verdad? En grupo, y me parece fantástico. Y de la misma manera, bienvenido, gracias por estar de nuevo, Fernando Guanacuni. Contento de estar acá y poder compartir las experiencias y sobre todo reflexionar conjuntamente para las necesidades que todos tenemos. Y ojalá podamos ayudar para que espiritualmente la gente vaya creciendo. Está con nosotros Ramiro Balda, que la semana pasada estaba en un intenso taller y no pudo estar con nosotros. Vero, una vez más quiero agradecerte por darnos este espacio, realmente un espacio de reflexión muy interesante. Fernando, un gusto, y va a ser un equipo muy bueno, yo creo, para poder reflexionar sobre diversos temas. Me falta un canocito, te cuento. Me falta un canocito más, que es Rafael Bautista, que se incorpora a partir de la próxima semana. Un pensador brillante, hace una muy maravillosa dupla con Fernando, y eso va a generar un análisis bien interesante y profundo. Bueno, haré la introducción, aunque es absolutamente dolorosa. No sé si el material estuviera listo, por lo pronto haré la introducción. Hace algunos días atrás, en estas redes sociales que pueden ser benditas o malditas, en esta ocasión fueron benditas, o no sé, tal vez malditas, descubrimos, y a partir de unas imágenes, que había un grupo de jovenzuelos que generaba una práctica de amedrentamiento, robo y agresión a otros muchachos entre las gradas que suben de las actuales a las citas, ya se acabó la cita, pero igual, hacia la Capitán Ravelo. Era impresionante porque estos jóvenes agredían de manera brutal a una parejita. Uno de los muchachos de la parejita, luego de que le rompieron la nariz, escapa. El grupo no se cansa de golpearla a la chiquilla y luego escapa también. Terrible, impactante, corrió como reguero de pólvora, se viralizó, qué palabrita particular, ¿no? Se viralizó, sí, se hizo un virus, se expandió por todas partes. Ayer el Ministerio de Gobierno presentó este material. Vamos a verlo, por favor. La pandilla estaría integrada por unas 10 personas, de las cuales han sido capturadas 4. Entre ellos 2 menores de edad. Las personas que han sido aprehendidas son Adrián Gabriel Villafán y Amir Andrés Chipana, y otras 2 personas que por ser menores vamos a mantener en reserva su identidad. Entonces es una pandilla juvenil, básicamente. Reitero, no creo que sea necesidad económica. Simplemente se han organizado para desplegar miedo. Cartel Family se autodenominan. Estas personas han reconocido su participación, porque además es evidente su presencia en el lugar del hecho, en el lugar del atraco agravado, por las imágenes de una cámara de una empresa de seguridad privada. Las otras personas que están prófugas son Alexander Boris Apaza, Diviana Alejandra Peredo, Fernando Rodrigo Gutiérrez Rada, Jessica Suaznávar Portillo, Luis Martín Mariano Arias Peña. ¿Cuántas pandillas operan
En Bolivia, aproximadamente 700 pandillas. Bueno, esa es la nota entonces. Han visto ustedes qué impresionante este grupo de jóvenes que habían sido la pandilla La Familia, que va activándose para poder amedrentar. Pandillas del pasado, ahí están los marqueses, personajes siniestros de nuestra historia nacional, debemos ser honestos en aquello, jóvenes perturbados que dañaron una parte de la historia, que afectaron familias, que dejaron luto, que generaron luto en sus propias familias, y lo que luego vinieron, en mi época habían los de las chamarras negras del Parque Triangular, los de más arribita, es decir, ¿cuál es la diferencia del antes y el ahora? Ninguna. Ninguna. La diferencia es que ahora los vemos en vivo y directo por las redes sociales. Ya, pero antes había una familia estructurada. No necesariamente. Siempre, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. Siempre el modelo de generación de una pandilla, que es un nombre amable, por supuesto, porque son delincuentes básicamente, es a partir... Mafia organizada, pues, ¿no ve? Claro. Mafia organizada. Siempre parte de que hay una desestructuración familiar a lo largo de la historia. El tema es que antes no era tan visible, si se puede manejar así, porque pasaban cosas dentro de los hogares sin que las parejas estén separadas, porque más bien el condicionante social era que se veía mal el divorcio, etcétera, ¿verdad? Pero vivían ya separados, de hecho, cada quien tenía su amante y lo que sea, pero claro, y había estaba ya descompuesta la familia internamente. Claro. Y estos jóvenes hacían síntoma. Exactamente, porque siempre el tema es que si a un adolescente no le pones estos límites, aparte de la afectividad que se va a generar en la unión familiar, ellos crecen con la fantasía de que pueden hacer lo que quieren y jamás van a ser controlados o parados en seco. Y esa fantasía, porque es una fantasía, por supuesto, el mundo adulto nos pone límites, ¿verdad? Hay horarios, hay eso, pero al crecer sin esos límites de padre, madre, de la estructura familiar, viven por fuera en la sociedad la fantasía de que pueden hacer lo que quieran y nadie los va a controlar. Por eso se los denomina de personalidad antisocial. Lo curioso es que siempre que se van a dar hechos violentos de pandillas, responden a una agresión a la sociedad establecida. Vamos a golpear a la pareja, vamos a golpear a los ancianos, a los esposos que están caminando. En el fondo de la psicopatología... A lo que ellos anhelan. Exactamente, a lo que la búsqueda del objeto perdido. Ay, qué doloroso. Ahora hablábamos con toda honestidad y decíamos, en las comunidades donde de hecho hay una familia estructurada, donde hay una visibilización mayor, de allá está, es el hijo de la señora, se saludan, todo, no se dan pandillas, entonces ahí está clarísimo. En las comunidades, ¿cómo nos vemos, o desde la cosmovisión andina? El ser humano, todo ser vivo, tiene una necesidad de relacionarse. Sí. Necesitamos relacionarnos, de pareja, familia, hijos, la comunidad. Entonces en la comunidad nos estructuramos, hay malcus, la mamatalla, es decir, los padres de toda la comunidad. También. Autoridad que pone límites también. Correcto. Y las autoridades son rotativas, es decir, todos van a ser autoridades y saben de qué se trata todo el mecanismo de generar armonía y equilibrio en la comunidad. Entonces, los jóvenes no se apartan de la dinámica, por ejemplo, de las actividades. Los jóvenes son partícipes, por ejemplo, de la siembra, de la cosecha, etcétera. Hasta ahora somos partícipes, más aún es algo tan necesario arraigarse con la madre tierra, con la naturaleza. Entonces ahí surge un principio muy interesante que los mapuches dicen, por ejemplo, ¿no?, que surge la violencia cuando se aparta más de la madre tierra, dice, ¿no? Entonces, en el sentido de que nos vamos relacionando con el afecto permanentemente, con padres, familia, etcétera, que se va uniendo de manera armónica. Hay problemas, ciertamente, pero también hay los mecanismos para poder ir teniendo un control en la comunidad. Cuando nosotros ya migramos a la ciudad, es ahí donde nos vemos, en la periferia en un sentido no solamente espacial, sino estructural incluso, donde ya no hay nadie, que está solo, viene el hijo, viene el esposo, solo, y empieza a buscar. Y generalmente se busca las fraternidades, por ejemplo, las fraternidades que son... Es una forma de generar pertenencia, lo mismo, y entonces, es adulto. Es adulto, porque necesita, entonces ya la fraternidad, ya sea de morenos, de caporales... El grupo de fútbol. O de fútbol, ¿no? Entonces, ahí juega un rol importante los medios de comunicación, porque
En estos tiempos nosotros vemos como los carteles de Centroamérica, la dinámica, es como una forma, digamos, que lo muestran, y el joven quiere ejemplos, ¿no? Necesita ejemplos, entonces va buscando y va imitando, lamentablemente, perdiendo una identidad que tal vez podría enfocar de distinta forma estas cohesiones sociales, decimos nosotros, ¿no? Entonces ahí, para nosotros algo fundamental es recuperar la identidad. Porque aquí tenemos dinámicas importantes también de interacción social y comunitaria. Entonces, esos aspectos que a veces por los medios de comunicación nos las muestran de una forma distinta y los jóvenes quieren continuar. Y si estamos hablando de carteles, es una palabra que nada tiene que ver en nuestro medio, por lo menos acá, que emerge de otros contextos sociales también, de otro enfoque también. No, entonces, seguro. deberíamos buscar nuestras cohesiones sociales, incluso desde donde emergemos, desde la identidad, decimos nosotros desde la cosmovisión ancestral, porque nos vamos a buscar siempre, hasta para jugar fútbol, hasta para bailar, hasta para pasar preste, etcétera. Pero ¿cuáles son los mecanismos de ese relacionamiento? Ahí es donde tenemos que ir. Ahora, dos cosas que quiero apuntar en relación a lo que tú estás diciendo. Primero, qué paradójico, ¿no? Que cuanto más gente hay, porque se supone que una urbe está llenísima de gente, a diferencia de una comunidad que tiene muy poca gente, mientras más gente hay, más solo te sientes. Qué paradójico, qué contradictorio. Y por el otro lado, concuerdo plenamente con lo que dices. Desgraciadamente hay telenovelas que son verdaderas cátedras de cómo ser narcotraficante, de cómo y además idealizadas, ¿no? De lo maravillosamente bien que vive el narcotraficante. La pregunta es, ¿cuándo les vamos a poner un límite? Yo hablé con Marianela Paco sobre esto, ministra de Comunicación, y le dije, Marianela, hay que frenar esto, porque nuestros hijos están aprendiendo. Y ella me dice, sí, yo también lo quisiera hacer, pero sabes, se me van a parar todos a decirme, no nos está permitiendo tener libertad de expresión. Y es cierto, con esa bandera ponemos en la televisión la basura más grande y no nos damos cuenta de que estamos dañando a las futuras generaciones. Más gente, más soledad. ¿Cómo es eso? Lo que decía Fernando es bien interesante, de que mientras más nos alejamos de la madre tierra, más solos estamos y más desestructuración en nuestra vida tenemos. Cierto. En psicología lo podemos interpretar esto como la falta de soporte afectivo, ¿no? Soporte emocional. Aplanamiento afectivo. Nosotros, seres humanos, en esa etapa de desarrollo emocional, donde necesitamos generar un control de nuestros impulsos, necesitamos aprender a cumplir reglas sociales, entrar al mundo adulto sin un periodo tan crítico como la generación de violencia en las pandillas, necesitamos un soporte afectivo y la familia ha perdido el sentido de dar soporte afectivo al adolescente o al joven. Entonces, esa soledad es como si flotaras en el aire y no tienes quien te soporte en tu crisis de cuestionamiento del sistema, porque el adolescente y el joven cuestiona el sistema y eso está bien que lo cuestione, pero si no hay algo que lo retenga y le dice, ok, cuestiona, pero mejóralo, pero adáptate a este mundo adulto porque es ahí donde tienes que vivir. Cuando no hay ese soporte afectivo, hay la soledad, digamos la percepción de soledad. Percepción de soledad, porque estás rodeado de gente. Sí, pero percibes que estás solo porque solísimo. Nadie te entiende y porque no hay nadie quien te contenga. No hay nadie quien te contenga primero y luego te enseñe las estrategias adecuadas para funcionar en el mundo adulto sin utilizar la violencia, sin utilizar la negociación, por ejemplo. ¿No? Que serían pautas y que lo hacemos acá en el canal. Constantemente damos cápsulas de cómo negociar con tus hijos adolescentes, qué darles, cómo conversar con ellos. Pero claro, ¿quién nos va a ver, no? Más atractivo sería dar una cátedra de narcotráfico, como estamos viendo en otros canales. Sí nos ven, no estoy mintiendo, sí nos ven y con eso ya me siento satisfecha, misión cumplida. Qué terrible, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo manejamos esta situación? ¿Qué ingrediente podemos agregar ahora que tenemos todas estas bendiciones o maldiciones, ya no sé, posibilidades a nuestro alcance? Creo que hay varias esferas donde se puede trabajar la temática. De hecho, voy a complementar la idea de Ramiro.
Además, en la adolescencia tenemos toda una serie de cambios hormonales, neuroquímicos. maestro. A ver, recuerden su adolescencia, era lo mismo. Nadie me quiere, nadie me entiende, estoy fuera de la Qué vaina. feo soy, qué fea estoy, hoy día me he levantado horrible, no me quisiera Claro, morir. además de los factores externos. Qué fea es la adolescencia. Dios mío. Sí, no sé por qué Nadie dicen que es buena quisiera etapa. volver a eso, yo creo, nadie. El mundo adulto es mejor en todo caso, si estamos Pero no adaptados. sé, ¿tú Si también estamos crees adaptados. eso? ¿Crees que la adolescencia es Hay un movimiento interno fuerte, eso es cierto. ok, pero es igual en el mundo occidental que en el mundo... Nosotros Ay, decimos el puma, ¿no? El El puma puma. que quiere todo, correr, hacer todo. Ok, muy bien, eso era importante. Claro. Ahora sí. La idea es que si bien hemos venido a vivir una experiencia humana individual, la manera o el cómo la vamos a vivir a nivel de nuestras almas siempre tiene que estar pues en un soporte grupal. Sí. No hay otra, es decir, no existe otra forma de hacerlo, desde que la humanidad es humanidad y en todos los contextos sociales, culturales del planeta. Tienes razón. Lo que está sucediendo es que por la gran movilidad social que se está dando ahora en el siglo XXI, justamente esas estructuras sociales, las llamaremos así, están cambiando, pero aceleradamente. No digo que se estén perdiendo, ahí no estoy muy de acuerdo, sino que están cambiando, pero impresionantemente. La familia nuclear está como desapareciendo, están volviendo a aparecer familias reestructuradas de los divorcios, están apareciendo comunidades ya no tan tradicionales, hay comunidades de aprendizaje, comunidades del barrio, comunidades de intereses intelectuales, académicos, deportivos, etcétera. Pero creo que este reacomodo en una sociedad global, que eso es lo importante, porque antes no estábamos en una sociedad global planetaria. Claro. Teníamos nuestras pequeñas sociedades que hacían el trabajo que tenían que hacer. Creo que nos obliga a reinventarnos como seres humanos para ir encontrando o reconstruyendo esas estructuras vitales para nuestra experiencia humana. En ese sentido, creo que hay que usar toda la imaginación posible y no estar cerrados a ninguna receta, rescatando todas las experiencias del pasado, ancestrales, etcétera, pero para como un aporte hacia lo que va a venir. Es, en mi opinión, muy difícil pensar que esas estructuras antiguas, que no solo hay en nuestro país tan hermosas, que han habido en muchos lugares del mundo, puedan ser reutilizadas tal cual. Van a tener que reevolucionar, se me ocurre. Pero es una buena base para ir construyendo. Entonces, familia, Tú te basas en comunidad, familia etcétera. y comunidad. Déjenme ir a una pequeña pausa, vuelvo contigo, luego abrimos el bloque contigo. Debo cumplir con los auspiciadores, enseguida regresamos.